¿Qué tal? Buenas noches. De la situación de seguridad de ese coche bomba, de eso y más hablamos hoy a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Luis Contreras, él es politólogo y también consultor de seguridad. También nos acompaña el general Humberto Corado Figueroa, exministro de la Defensa Nacional. Y también nos acompaña Rodrigo Ávila, actual diputado de la Comisión de Seguridad del Partido Arena y exdirector de la Policía Nacional Civil. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quisiera comenzar entonces hablando un poco acerca de lo que sucedió hace un par de días con la explosión de este coche bomba camino a la libertad. Quiero que escuchemos lo que dijo el señor Fausto Carranza, él es el jefe de la División Antiexplosivos de la PNC. Mezcla explosiva y por tanto descartamos lo que pueda ser una granada fragmentaria M67 o cualquier otro tipo de granada y descartamos cualquier explosivo plástico como el C4. Estamos hablando de una mezcla explosiva que también tenía de un mecanismo electrónico, ¿verdad?, que se activó para poder hacer la explosión. Bueno, quisiera comenzar con usted, Rodrigo Ávila, porque cuando fue director usted de la Policía Nacional Civil, no recuerdo yo haber escuchado de algún caso donde tuviésemos un carro con reporte de robado y como que hay mala intención. De repente llegan las personas a querer abrirlo y ¡pum!, explota. A todas luces, ese hecho pareció ser una especie de señuelo, una bomba señuelo dirigida naturalmente contra los miembros de la PNC. Según entiendo, los del CAM que llegaron no a abrir el vehículo, sino que llegaron a intervenir, a ver qué estaba sucediendo, porque sucede que en esa zona ya han habido casos donde quedan vehículos a media calle con una persona en estado quizás de ebriedad o una persona enferma adentro del vehículo. En otras veces se han dado casos de personas realizando actos inapropiados adentro de un vehículo. Entonces ellos llegaron a verificar, según escuché, solo tocaron el vidrio, no manipularon ni trataron de abrir el vehículo, solo tocaron el vidrio y trataron de observar si había alguna persona adentro, y en ese momento fue que se dio la primera explosión, que pudo haber sido una adrede o pudo haber sido una falla, y por eso quizás si habían dos cargas, primero una explotó y después otra, pero a todas luces pareciese que esta fue operada remotamente. En todo caso, estamos ante un caso de terrorismo. Terrorismo que no necesariamente tiene que ver con cuestiones ideológicas, políticas, no necesariamente tiene que ver con cuestiones religiosas, porque casi siempre que hablamos de terrorismo o que escuchamos la palabra terrorismo, lo asociamos con el terrorismo islámico, con lo que estamos acostumbrados a ver que sucede en otros países, en otras latitudes, donde hay involucrados temas políticos, ideológicos, conflictos internos, sobre todo el tema del terrorismo islámico. Pero recordemos que el terrorismo también puede ser un terrorismo delincuencial, como el que vimos en los años 90 en Colombia y como el que hemos visto aquí, como el que vemos aquí todos los días, presenciamos todos los días con el accionar de las pandillas que están ejerciendo una acción de terrorismo delincuencial. Entonces esto ya llega a una escala mayor, no es la primera vez, ya hubo una vez que pusieron un señuelo con un dispositivo, con una granada y un cable, una granada M67, hubo otra vez que detonaron un vehículo, pero en este caso ya fue una acción más sofisticada, y si las mezclas explosivas que utilizaron fueron realizadas artesanalmente, se ve que tienen algún tipo de experticia, porque ustedes ven la condición en que quedó ese vehículo. No fue una explosión sencilla, fue una explosión que básicamente rompió partes del chasis, de la carrocería, y que pudo haber hecho un daño muy grave si esa segunda explosión hubiese explotado justo frente a los miembros de la PNC o del CAM que pudieran haber llegado.
Ok, ahora, general, ¿cuál es su lectura sobre este hecho? Bueno, indudablemente que este es un hecho que requiere de una investigación profunda por parte de las autoridades, porque significa que la delincuencia en el país está superando los niveles básicos y está escalando su propuesta, digamos. Es importante determinar el origen de esta explosión, es decir, quiénes son los autores intelectuales y materiales por los cuales se produjo en ese lugar. Tomemos en cuenta que era un vehículo que había sido reportado con robo, de tal forma que ahí hay toda una, digamos, forma de planificar pues, esta acción. No fue una acción fortuita ni casual, sino que hubo un plan previo para poderlo desarrollar. Y en segundo lugar, es importante que las autoridades determinen la finalidad de este hecho. Para eso pues, es importante la captura de algunos de los autores para poder obtener información precisa que nos lleve a determinar exactamente de qué se trata, si es un hecho aislado o si va a ser una acción continuada en contra de la ciudadanía salvadoreña, pues en primer lugar, si forma parte de la misma delincuencia que estamos viviendo, o si tiene algún sesgo ideológico, etcétera. O sea, es importante hacer una buena investigación, pero tiene que ser una investigación imparcial, una investigación que no tenga ningún sesgo político, que no haya la intención de dañar a alguien sin tener una base fundada sobre este hecho, que es un hecho de violencia que verdaderamente ha alarmado a la ciudadanía, porque es una acción que no la veíamos desde hace algunos años. Claro. Antes de pasar contigo, Luis, quiero que escuchemos lo que dijo el fiscal general de la República, don Douglas Meléndez, cuando hablaba acerca de las investigaciones que ya se están iniciando. Lo que hemos hecho es, ahora ese caso se ha asignado a la unidad de crimen organizado para que lo investigue. Estamos en eso ahorita, haciendo las diligencias más urgentes para lograr determinar cuál puede ser digamos, la hipótesis más viable. Bueno, Luis, en tu experiencia, este tipo de acciones, por ejemplo, sería como de repente creaba en su hipótesis el general, es de repente un hecho aislado, es ya la primera de una serie de acciones. ¿A qué va esto? ¿A disuadir, a intimidar a los oficiales de policía? Bueno, tal vez luego que se realicen las investigaciones correspondientes vamos a tener una mayor noción de dónde proviene ese tipo de ilícitos. Pues, sin embargo, recordemos que en el 2015 en el Ministerio de Seguridad detonaron un coche bomba, y el Ministerio de Hacienda también, sin dejar víctimas, y se le atribuyó a la pandilla 18. Es decir, para nadie es un secreto el tecnicismo, la sistematización que están teniendo estos grupos, estas estructuras criminales. Ya lo hemos abordado en programas anteriores de cómo el poder económico que les provee la renta hacia negocios, microempresarios y personas civiles, población común, para comprar armas de fuego, armas largas, granadas. Es decir, la policía está en una crisis que debe resolverse inmediatamente, porque tuvimos el 2 de febrero la emboscada que se le dio a varios agentes en San Salvador, cerca de la cima, en el cual murió un agente, exacto, de San Patricio, un francotirador de los pandilleros. Es decir, ellos están tecnificándose aún más. A mí no me extrañaría que este hecho delictivo sea planificado por algunas de las estructuras criminales que conocemos actualmente. Inclusive, muchos noticieros el día de hoy dieron a conocer de cómo por medio de cámaras de videovigilancia, dieron a conocer cómo una mujer con un tipo son los que robaron era un taxi, si no me equivoco. Inclusive el que fue víctima mencionó de que lo podría buscar después si tenía GPS, porque ellos lo iban a utilizar para algo en concreto. Es algo bastante planificado, y como bien lo mencionaba Rodrigo, son gente que sabe, porque no fue un estallido reducido, sino que el vehículo quedó prácticamente destrozado totalmente. Lastimosamente, muchos sectores comienzan a verlo de una forma política, pues quieras o no, estamos previo a las elecciones de marzo, el 4 de marzo, y es lógico, como siempre se viene atribuyendo esto en cada elección, pero hay que verlo de una forma más holística, pues, porque las maras y pandillas se han convertido en grupos criminales transnacionales, pues. Para nosotros, para nadie es un secreto, mucho menos para los salvadoreños. Inclusive Donald Trump, ya si le vemos del lado geopolítico, nos acaba de decir, o sea, que estas maras no tienen por qué venir a nuestro país, y es un riesgo en el sentido que Estados Unidos nos provee de mucho aporte económico
mediante la embajada, muchas ONG internacionales para el combate a estas estructuras criminales. Y al no existir una respuesta de parte de las autoridades del país, esta ayuda para mí corre un riesgo grave, pues, y a eso le agregamos que el gobierno no colabora en el aspecto, vemos en mítines Yankee Go Home y siempre se vinculan de ese tipo de situaciones, pero no sé si no han entendido del todo realmente o no quieren entender o les da igual, pues. La seguridad pública ha rebasado mucho en el aspecto que hasta el mismo ministro Munguía Payés lo catalogó de una guerra de baja intensidad. No solamente lo decimos nosotros, pues un ministro que es del gobierno actualmente lo catalogó de esa manera, pues que ya tiene otra estructura, pues inclusive su combate ya requiere otro tipo de acciones, pues, y es triste y preocupante porque tenemos también a la vez la visita de la relatora de la ONU que dice que las medidas extraordinarias deben de quitarse. Es decir, ¿qué movimiento se espera inmediato de parte de las autoridades para repeler o tratar de revertir un poco esta crisis que estamos en seguridad pública? Ahora, Rodrigo, si te tocara investigar a ti este hecho, por ejemplo, lo que vimos es que el auto no quedó completamente destruido, pero digamos que eso es un indicativo tal vez del tipo de explosivo. Entonces, ¿quién puede tener acceso a ese tipo de explosivo? Y la otra cosa es, ¿quién puede enseñarle a otras personas a armar ese tipo de dispositivos para utilizarlos como arma dentro de un vehículo? Bueno, desgraciadamente, hoy con el acceso al Internet hay una serie de explosivos que se pueden fabricar con ingredientes, materiales fácilmente adquiribles en el mercado. Eso, por supuesto, requiere un nivel mínimo de experticia porque la persona que lo realice también corre el riesgo de perecer en el proceso de fabricar el explosivo. Hay sustancias inestables, ya se ha conocido de personas que han realizado actos utilizando explosivos fabricados caseramente con materiales como abonos, etcétera, y hay otros materiales fácilmente adquiribles. Recordemos que aquí también hay aparatos, artefactos pirotécnicos que se ocupan recreativamente. El punto es que hay que ver qué estructura realizó esto. O sea, ya hay algunas pistas, obviamente las autoridades no se esperaría que estuvieran imprudentemente, como a veces se ha hecho desgraciadamente. O sea, en este caso tanto la Fiscalía como la Policía no deberían de estar dando detalles adelantados que pudieran alertar a los delincuentes, pero hay una serie de elementos y yo lo quisiera ser responsable en esto. O sea, yo aquí pudiera hacer un análisis de cómo se pudiera llegar al fondo de este asunto, pero no sería prudente hacerlo por la televisión. Lo que sí puedo decir es que hay elementos suficientes con lo que se tiene para poder llegar al fondo del asunto. Para mí es un tema también de estructuras. O sea, esto, retomando lo que decía el general Corado, no pudo haber sido realizado por una sola persona. Hay involucrado un robo de vehículos, hay una planificación. Solo miremos la hora a la que lo realizaron, una hora donde no había una cobertura, no había mucha presencia de gente circulando, una hora temprana. Por otro lado, se dio en Santa Tecla, en las afueras de Santa Tecla, donde ya no están las cámaras, justamente donde termina donde está la línea divisoria entre Santa Tecla y Zaragoza. Ahí no había cámaras en ese sector, pero sí en otros lugares de Santa Tecla hay una cobertura bastante grande con estas cámaras inteligentes y el sistema que tiene la ciudad. Entonces, yo siento que este tema habría que asociarlo con cierto tipo de actividades criminales que se han desarrollado en el pasado, y para mí esto tiene una estructura que está detrás. Por otro lado, y solo voy a terminar con esto, podría haber sido también una táctica de distracción. En otras ocasiones se han realizado tácticas de distracción bastante elaboradas para poder cometer un hecho en otros lados, en otros lugares. Quizás no se completó el esquema de planificación, eso al final lo determinará la investigación, pero lo que hemos visto en los últimos días, ataques sistemáticos contra patrullas, ataques sistemáticos contra elementos uniformados, tanto combinados, Fuerza Armada, Policía, atentados bien enfocados contra familiares de policías o contra policías que están en licencia. O sea, todo esto es parte de una articulación criminal, una articulación que hemos venido diciendo y repitiendo desde hace algún tiempo que tiene que ser detenida. Para eso hemos hecho la propuesta de algo tan sencillo, que en otros países es algo muy sencillo. Aquí es una cosa que
pareciera ser muy complicada de entender para algunas autoridades, que es el tema del registro de grupos criminales organizados, sus miembros y colaboradores, que esto va mucho más allá de la simple inteligencia policial, que al final ahí está, y todos sabemos que hay inteligencia policial y que todo el mundo sabe quiénes son estos delincuentes, todo el mundo sabe quiénes son los que conforman estas estructuras y dónde están estas estructuras de las pandillas, pero no tenemos un esquema legal para darle validez a esa información, que muchas veces es la gente lo conoce, es secreto a voces. Entonces hay que articular un esfuerzo de país para desmontar estas estructuras que, lejos de irse debilitando por este tipo de acciones, últimamente hemos visto que han ido fortaleciéndose y hoy se dan de tú a tú con las autoridades. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero preguntarle al general Corado si esto es una especie de aviso o notificación. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto, general Corado. Voy a utilizar como hilo este comentario que nos hace llegar Alan Cruz a nuestro Facebook. Él dice, el análisis que puedo dar es el siguiente: este coche bomba no iba dirigido a nadie, solo es una prueba para eventos futuros, es una medición de fuerza. Y a eso iba mi pregunta, es decir, si esto es una especie de notificación, porque realmente este auto estalló en un lugar donde casi no podía hacer mucho daño, digámoslo así. Cuando un ataque terrorista, una de sus características es que se realiza en el lugar donde se pueda causar la mayor cantidad de daño y el mayor terror posible. Sí, puede ser. Como no contamos todavía con los elementos de juicio para poder emitir una opinión certera, yo le podría decir de que este es un hecho que ha llamado la atención y las autoridades deben de estar muy preocupadas por él, y hacer todo el esfuerzo de que los mejores investigadores de las autoridades policiales se pongan al servicio de este caso y lo diluciden en el menor tiempo posible, y que ellos sean los que determinen si se trata de un hecho aislado o se trata de una escalada o en qué consiste, cuál es el mensaje que se ha querido dar con esta acción. Pero indudablemente que esto vuelve a ratificar lo que hemos dicho en otras oportunidades, que la situación delincuencial del país está en un periodo crítico. Estamos en emergencia. Eso ya lo deberían de saber todas las autoridades políticas y policiales y militares de El Salvador. O sea, hemos llegado a un punto en que han sucedido hechos que no tienen antecedentes, como los casos de desaparición dentro de la misma policía, el caso del GRP, es decir, todo eso son indicios que deben alarmar, que deben llamar la atención para poder diseñar una nueva estrategia. Yo creo que ha llegado el momento de pensar en eso, una nueva estrategia, una reestructuración a fondo de la Policía Nacional Civil. Y aquí no se trata de que nos simpatice o no nos simpatice la PNC, se trata de que los resultados no son los adecuados, no son los que el pueblo salvadoreño requiere. Entonces aquí hemos llegado a un punto en que desde el presidente de la República hacia abajo deberían estar reunidos analizando qué se va a hacer ante esta situación, si se va a reenfocar esta situación de delincuencia de otra forma, porque yo siento que no se está atacando de la manera correcta. Hay muchas propuestas, ¿verdad? Incluso hay un político que está llamando a fundar la Guardia Nacional. Es decir, hay de todo tipo de propuestas provocadas precisamente porque estamos preocupados por la cantidad de daños que está causando la delincuencia a nivel nacional. De tal manera pues que yo creo que si este hecho no llama la atención de las autoridades y no las impulsa a reformar la política nacional de seguridad interior, entonces prácticamente El Salvador se encuentra en una forma indefensa, sobre todo la ciudadanía, porque el precio que se paga por estas deficiencias y por estas negligencias son vidas humanas que se pierden. Entonces, de tal manera pues que yo considero de que esto debe ser un punto de partida para reenfocar la estrategia que se ha venido siguiendo, que no ha dado los resultados adecuados, y tratar pues de involucrar a todos los medios de que se disponga para poder atacar esta situación. Ok, ahora Luis, te reitero la pregunta a ti también, porque
¿Será esto realmente un aviso, notificación? Miren, esto es lo que podemos hacer, porque una vez más, este auto fue abandonado en un lugar donde de repente no podía hacer tremendo daño, en lugar de estar en un lugar donde podía haber causado mucho daño y terror. Sí, así como los años previos que mencioné en el 2015, que lo dejaron en lugares en concreto. Puede ser que sea como una notificación, como tú lo dices. Inclusive el hecho de haber emboscado a los policías el 2 de febrero puede ser inclusive un aviso. Miren lo que somos capaces de hacer ahora. ¿Y la respuesta cuál es? No hemos visto alguna en concreto. Como lo dicen los amigos acá, tenemos al grupo de reacción policial, un grupo élite que ha sido entrenado, tecnificado para combatir ya estructuras criminales de ese tipo de una forma más, con mejor experticia, y lo tenemos en tareas de seguridad pública. Es más, hay una nota muy triste el día de ahora, donde inclusive, no sé si ayer, que la mamá de la mujer policía le dedica una carta al presidente de la República, que le den respuesta, que de diciembre no se sabe nada. Eso para la población es muy impactante. ¿En qué aspecto? La población ve esas noticias y dice, la policía no puede ni resolver sus propios problemas, no puede encontrar ni a su propia agente. ¿Cómo van a resolver entonces mis problemas de seguridad pública? Como le decía acá el general, por eso es que vienen muchos políticos a ofrecer la Guardia Nacional, que obviamente tampoco es una respuesta pues, a lo que tenemos, y dando patadas de ahogado, como decimos el buen salvadoreño, no hayamos qué hacer. No se escuchan como unas propuestas claras de cómo hacemos para mejorar nuestra seguridad ciudadana. Y la gravedad del asunto es que tenemos elecciones en unas semanas. La gente se va a sentir intimidada y muchos tal vez pueden optar no ir a votar al ver ese tipo de situaciones que se están dando. Coche bomba, ataques a policías en zonas específicas, territorios controlados en los cuales no puedo movilizarme libremente cuando la Constitución me lo permite. Es decir, estamos ante un flagelo que ha rebasado mucho, ya lo mencionaba, la guerra de baja intensidad, como lo dijo el ministro Payés, y preocupa mucho, pues si quieras o no, esto le ha generado un desgaste al gobierno, independientemente sea el gobierno que sea, siempre va a suceder. Inclusive cuando en gobiernos de arena se tenía esa cuestión también de que los mano dura, la super dura, hasta a nivel internacional fue condenada, pues en el aspecto que lo que hizo fue recrudecer la criminalidad en El Salvador, al igual que en Honduras, en Guatemala, que se intentó con planes o políticas criminales de aspectos de mucha represión. Ya lo hemos hablado anteriormente de cómo es imprescindible la represión, obviamente, en nuestro país. Sin embargo, si no se tiene una buena conexión con la judicialización de los casos, muchos de estos quedan libres, pues. Si no se tiene una buena conexión con la reinserción de muchos delincuentes que al salir de los penales o ese hacinamiento que existe en los centros penales que se han convertido en centros logísticos de inteligencia para los mismos cabecillas, ¿qué se va a hacer? Desde ahí salen las extorsiones, inclusive hasta en Guatemala pasa lo mismo, pues el 80% de las extorsiones viene de los penales. ¿Cómo es posible entonces que las medidas extraordinarias estén aplicadas y siempre estén saliendo de los penales ese tipo de órdenes? Claro, es decir, el problema es bien grave. Y vamos a hablar de eso de las medidas extraordinarias, pero quiero retomar una idea del general Corado, que dijo que estábamos en una situación de crisis, y voy a utilizar también como hilo conductor esto que tuiteó ayer el maestro Carlos Pérez de Funde a través de su cuenta oficial de Twitter. Él dijo lo siguiente, comentando una noticia que se acababa de dar: duele ver la muerte de cerca, acaban de asesinar a un empleado en un car wash en la avenida Bernal, y el asesino se fue tranquilo en su moto. La violencia sigue su marcha sin ningún obstáculo. Cuando ellos quieren matar a alguien, lo hacen y ya. Rodrigo. Es que nos alarmamos cuando hay un coche bomba, nos alarmamos cuando hay un evento que se sale de lo normal. Pero ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Lo normal es masacres todas las semanas. Lo normal es ataques contra policías y familiares de policías todas las semanas. Lo normal es que toda la gente tiene miedo de salir de sus casas, que están sacándolos de sus colonias a muchas personas que no pueden circular libremente o pasar de una calle a otra porque aquí es de una pandilla, aquí es de otra. No se puede abrir un negocio sin que lleguen estos sujetos y estos grupos a pedir la mal llamada renta, sí, a extorsionar. O sea, eso es la normalidad. Ponen una bomba, entonces estamos ante algo anormal, pero todo lo demás es terrible, se ha vuelto normal, y eso es lo más grave, que nos estamos acostumbrando a vivir en esta zozobra y en esta situación caótica, en esta situación que es una verdadera tragedia nacional. Lo que necesitamos es hacer una reingeniería a nivel no solo de la seguridad pública, sino que a nivel del esquema integrado de justicia. El sistema de justicia está abrumado, y hemos escuchado
a nivel judicial quienes dicen que hay que quitar los jueces especializados, cuando lo que hay que hacer es reforzar con más juzgados especializados los que se tienen ahora, a los que se tienen ahora. Necesitamos tener una política nacional para retomar y recuperar los territorios, pero recuperar los territorios no necesariamente llegar y militarizar los territorios o poner gente, un montón de elementos policiales o poner Homers con ametralladoras 50 M2, no. Recuperar los territorios quiere decir que se recupere la Contraloría Social, que la gente en esas comunidades tenga el derecho de expresarse, el derecho de denunciar, que puede ejercer sus derechos, que puede ejercer la denuncia, que pueda salir libremente, trabajar libremente, comerciar libremente, que puedan ir los niños a la escuela sin ningún problema y obstáculo, sin ningún miedo. Eso es recuperar los territorios y eso se hace a través de un plan integral, pero desgraciadamente en nuestro país, como está el elemento de las pandillas son grupos sociales ya, tienen territorios, son numerosísimos. Solo presos hay, imagínense ustedes, solo presos hay más de 20 y pico mil pandilleros presos. ¿Y quién me va a decir que solo la tercera parte de los pandilleros están presos? Estará preso uno de cada 4, los otros están con medidas y los otros están libres. O sea, son grupos sociales delictivos que ya llegan, que sobrepasan los 70.000. Si a eso le sumamos su familia, sus colaboradores, estamos a la puerta de un cálculo de 500.000 de personas involucradas de una manera bastante directa en la extorsión y los hechos delictivos y los grupos de las pandillas. Entonces, por Dios, lo que necesitamos es una política nacional para desmontar a las pandillas. Para eso hemos hecho propuestas. La Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, que no tiene un elemento asistencialista politiquero, sino que es una cuestión clara, con un proceso de acogimiento a la justicia para desmontar estos grupos, y lo más elemental, que es tener una ley para poder identificarlos, y valga la redundancia, una ley para poderlos identificar con validez, lo voy a decir redundante, de ley, legalmente, a estas personas. Es un registro, como existe en otros países. Hoy, imagínense ustedes, está el señor Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, hablando de la AMS, que es un problema para la seguridad interna de los Estados Unidos, cuando en Estados Unidos el problema de la AMS, la violencia que genera la AMS, es ínfimamente menor, es diametralmente distinta a la que ejercen aquí. El problema ya es una minucia comparado con el problema en términos relativos que ejercen aquí, y sin embargo el presidente de los Estados Unidos está diciendo que ese va a ser uno de sus objetivos fundamentales de seguridad, y aquí hablando de las recetas tradicionales de prevención, de las recetas tradicionales de rehabilitación, lo que necesitamos es entrarle con una manera creativa. Necesitamos fomentar también el esquema de oportunidades. O sea, a los jóvenes hay que ayudarles y hay que darles salidas. O sea, la educación es uno de los temas importantes que hay que promover. Pero ojo, tampoco se puede tratar una enfermedad terminal con una aspirina. Tampoco podemos echarle Vivaporub a alguien que tiene una infección terrible en los pulmones. O sea, lo que necesita es antibiótico. Y prevenir en los lugares donde se puede prevenir. Pero hoy, Carlos, hoy, de los 262 municipios de El Salvador, tristemente, solo se salvan alrededor de 15 municipios que no tienen estructuras de pandillas. En mi departamento, el Departamento de la Libertad, hace 3 años, el único municipio que se salvaba era Jicalapa. Hoy en Jicalapa ya está cundido de pandilleros. Ya hay un cantón en Jicalapa donde la gente tiene miedo de salir y entrar después de las 6 de la tarde. O sea, eso es una barbaridad. Ahora, general, esto es bien difícil de tratar porque no estamos hablando de un grupo beligerante, uniformado, que tiene una causa política por la cual está luchando y por la cual, digamos, 2 ejércitos se enfrentan y buscan terreno y ganar terreno y luego llegar al centro de control o capital para descabezar el poder político, ¿no? Ni tampoco estamos hablando de una guerra de guerrillas donde también es muy difícil hacerlo. Aquí estamos hablando de grupos que son como híbridos. Por un lado tenés la parte bélica de la gente que está cometiendo los delitos, que está matando, que está extorsionando, entre otras cosas, y por el otro lado está la gente que vive de estas personas, que hay niños, hay abuelos, hay madres, hay hermanas, etcétera. ¿Cómo combatís algo de este tipo sin
sin realmente llegar y contemplar cosas como, aunque a alguna gente no le guste, platicar con estos grupos. Sí, lo que pasa es que yo lo que siento es que no existe una conducción nacional para enfrentar el problema. Existen planes, el Plan El Salvador Seguro, hay una cantidad de gente civil colaborando que no tienen mayor conocimiento de estos temas, pero los resultados son muy débiles. Es decir, no estamos logrando el objetivo, que es realmente controlar el problema y comenzar a minimizarlo, a reducirlo. Esto es producto de los errores que cometimos durante los acuerdos de paz. Al haber desarticulado el Sistema Nacional de Seguridad, lógicamente el país quedó vulnerable. Hubo un espacio bastante grande en que la Policía Nacional Civil no tenía capacidad para poder enfrentar los problemas menores que habían de delincuencia en aquella época, aunque ya sabíamos que teóricamente, después de una guerra civil, después de un conflicto interno de 12 años como el que tuvimos, lógicamente íbamos a tener un periodo de por lo menos 8 o 10 años de auge delincuencial. Y como las autoridades, y ahí pues me incluyo yo también, que ocupé el cargo de ministro de Defensa, en alguna forma no enfocamos el problema tal como era en esa oportunidad. Pero yo creo que esos errores que cometimos nos deben de servir de lección para diseñar una política nacional, una estrategia nacional antidelincuencial que tiene diversos factores, que tiene diferentes componentes, que tiene diferentes participantes, y poder realmente enfrentar el problema con todas las herramientas que el Estado dispone. Y ahí pues el primer responsable es el gobierno de la República. En segundo lugar, las herramientas de seguridad pública, que son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Son aspectos que hay que considerar a la hora de combatir este flagelo. Pero yo eso no lo veo. No veo que la situación sigue normal. En la Policía Nacional Civil no se hacen cambios en los mandos, a pesar de que cometen errores, a pesar de que no tienen resultados. En otros países, cuando suceden hechos como los anteriores de la Policía Nacional Civil internamente, el primero que renuncia es el director de la policía. Aquí no se ve eso, ni lo vamos a ver quizás, pero la conducción política es responsable de esta situación. Entonces, mientras no tengamos esa visión y no tengamos un involucramiento en serio de este problema y no lo enfoquemos correctamente, y sabiendo que es el primer problema que tiene el país, el principal obstáculo para su seguridad y para su desarrollo, no vamos a poder salir adelante. Porque esto se puede complicar todavía más, porque ojalá que esto no tenga trascendencia durante las elecciones, pero ya El Salvador ya vivió estas experiencias, cuando nuestros ciudadanos iban a votar bajo las balas del FMLN. Eso es una cuestión que no la debemos de olvidar. Entonces, ¿qué tal si ahora la población civil va a tener que ir a votar bajo la amenaza de los delincuentes de esta época? Entonces, exactamente. Entonces, esto es una cuestión seria. Okay. Es una cuestión que hay que tomarla como debe ser, pero es el gobierno de la República el responsable. Ok, con esa idea nos quedamos. Cuando regresemos vamos a hablar, pero de las medidas extraordinarias, que algunos dicen que ya básicamente son ordinarias. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, las medidas extraordinarias se aprobaron allá por enero de 2015 y ahorita se están discutiendo si estas se extienden o no. De hecho, este día se reunió el vicepresidente Óscar Ortiz con miembros de la Corte Suprema de Justicia para discutir precisamente esto. Quiero que escuchemos, antes de ir con Luis Contreras, lo que dijo el coronel Antonio Almendaris de la Comisión de Seguridad y también el ministro Mauricio Ramírez Landaverde. Escuchemos. Que las circunstancias que motivaron estas medidas extraordinarias todavía persisten, porque habría que quitarlas si están dando resultados. Nosotros pues hemos sostenido que es importante para el país que se mantengan al menos un año más las medidas extraordinarias, porque han sido positivas, de beneficio.
Ahora, una posición diametralmente opuesta es la de la relatora Agnes Garland, creo que es el apellido, que vino de parte de las Naciones Unidas a evaluar la situación aquí en el país. Dijo que básicamente estas medidas no estaban funcionando y al contrario, estaban propiciando que se violaran los derechos humanos en nuestro país. Sí, obviamente la culpa la tiene en gran medida las autoridades en el aspecto que si no se tienen resultados tangibles, reales, de que pudieran darnos unos resultados creíbles, pues, de que ha mejorado la seguridad pública en el país, tal vez la relatora no se hubiera pronunciado en contra de ello. Y también es evidente que en los centros penales el hacinamiento es visceral, pues las condiciones no son infrahumanas, mejor dicho, pues, y obviamente no es, la dignidad humana se ha perdido mucho en ese aspecto, pero por el otro lado también tenemos de cómo estas estructuras criminales hacen lo que quieren allá afuera. Hablábamos en un programa también acerca de como muchos de ellos han caído ya en una línea del punto del no retorno, pues que se le conoce en psiquiatría, que incluso ya no se pueden ni rehabilitar. También nos está lidiando con delincuentes comunes. Es ahí donde hacen falta una atención especial para ciertos delincuentes, porque no podemos catalogarlos de igual manera a un carterista, por de llamarlo de esa forma, pues un delincuente de estos, un marero pandillero que ha desmembrado personas, que a diestra y siniestra, que a una corta edad de 20 años puede llevar 15 asesinatos en su corta vida. Es decir, necesita otro tipo de tratamiento, otro tipo de atención. La relatora yo creo que deja un vacío en el aspecto de que no ve o no quiere ver la forma en cómo la población civil está siendo mermada por estas estructuras criminales. Pues. Muchas ONG internacionales que básicamente su eslogan es los derechos humanos, que en ningún momento estamos de acuerdo con que se vulneren tampoco, pero es bien risible porque esta relatora viene a hablar de la condición humana, la dignidad, que se respete a las personas, pero viene también a promover el aborto y situaciones así. Pues. Es decir, hay una contradicción, pues, y eso a mí no me termina de convencer. Sin embargo, las autoridades deben de tomar cartas en el asunto para que estas medidas no se vuelvan ordinarias, como tú lo decías, o como lo han dicho muchos medios de comunicación. Va a suceder de igual manera como pasó con la Fuerza Armada, que en el gobierno de Mauricio Funes fue temporal, medida temporal, 6 meses, 1 año. Estamos en el 2018 y si no me equivoco fue en el 2012 que avalaron las tareas de seguridad, primero inicialmente de acompañamiento de la Fuerza Armada. El año pasado tuvimos 21 efectivos militares asesinados, 45 policías asesinados. Es decir, no ha funcionado. Al contrario, ha debilitado la imagen de la Fuerza Armada, así como de la misma policía. La seguridad, como lo decía Rodrigo, no se puede también generalizar. Somos un país pequeño. Debe tratar de focalizarse de mejor manera, porque un municipio como Chalchuapa no puede tener el mismo flagelo delincuencial que La Unión, que Usulután, que Morazán. Hay zonas específicas. Pero para iniciar a realizar ese tipo de trabajo territorial, la misma corporación policial debe de reestructurarse y mejorar, ubicando buenas jefaturas, como decía el general acá también, personal idóneo que pueda ser mandos que realmente den un resultado óptimo y efectivo para la población. Pues es que son varios factores, o sea, no es fácil. Y ahí también interviene la fiscalía, la judicialización. Es decir, entablar también comunicación con ADESCO es un trabajo bastante grande donde intervienen muchas organizaciones, no solamente la Policía Nacional Civil. Lamentablemente a los policías, que son los escudos de la población, los héroes anónimos de muchas personas, le recae toda la crítica y no es justo también. Ahora, Rodrigo, hay algunas personas que al escuchar a la relatora de las Naciones Unidas y decir, miren, aquí se están violando los derechos humanos, mucha gente en casa estoy seguro que debe estar pensando, bueno, pero esos son criminales, desmembran, matan niños, etcétera. El fin justifica básicamente los medios. Si es necesario para acabarnos, violar los derechos humanos y que se den ejecuciones extrajudiciales, entonces que así sea. Y no sé si eso realmente a la larga es una estrategia sostenible y que si efectivamente eso nos lleva a pacificar este país. Carlos, a mí siempre me ha gustado ser objetivo e incluso en época de elecciones jamás voy a perder la objetividad. Hay algunas, y lo voy a decir con claridad, aquí no solo se trata de echarle tierra al gobierno. ¿Qué es lo que ellos estarían haciendo si nosotros fuéramos gobierno? O sea, nunca apoyaron las medidas concretas que queríamos realizar, inclusive parte de las medidas extraordinarias de ahora, nosotros en un momento las quisimos realizar en una dimensión distinta y hubo oposición total. Lejos de eso llegaron a querer montar sindicatos de los custodios, llegaron a montar grupos y organizaciones de las familiares de reos para hacer relajo, etcétera. Pero bueno, el punto es que algunas de las medidas creo que sí son atinentes y son positivas. Por ejemplo,
el tema de la videoconferencia. Lo que pasa es que tampoco hay que llevar el extremo de la audiencia virtual, perdón, al extremo de también realizar las vistas públicas con audiencia virtual, porque eso podría ser constitutivo de derecho de violación a los derechos de un imputado. El tema de controlar las visitas, el tema de controlar el ingreso de cosas, el tema de poder controlar más expeditamente al personal que cometa o que se preste para hechos irregulares. Eso está bien, y yo creo que eso no solamente hay que mantenerlo, sino que hasta habría que pensar de ponerlo en la ley. El tema de poder hacer los traslados antes era bien engorroso hacer traslados. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, hacer un traslado de un reo a otro penal tenía que siempre ir amarrado a pedirle los permisos al juez de vigilancia penitenciaria. La declaratoria de emergencia de un penal no se podía dar por más de tantas horas, tantos días, porque entonces ya tenía que autorizarle el juez. Hoy se les ha dado flexibilidad. Aquí parte del problema es de ejecución. Parte del problema es de ejecución del gobierno. Yo sí quiero decirlo, algunas medidas creo que han funcionado. Lo que pasa es que no podemos basar que esto ha sido un éxito, porque pese a que creo que se han hecho algunas cosas positivas en los centros penales y otras que no son positivas, por ejemplo, el hecho de controlar a un interno para que no siga delinquiendo desde dentro del penal no tiene que reñir con cuestiones básicas como, por ejemplo, dejarle ver el sol, al menos el sol una hora al día. O sea, no tiene por qué reñir el control en un penal con los derechos humanos, como es en otros países. El punto es que aquí hay dos realidades. La realidad al interior del penal, donde, como digo, algunas medidas han funcionado, otras no. Y la realidad en la calle. O sea, ambos aspectos deberían de haber sido atendidos de una manera integral, y el problema es que ahora las pandillas, pese a que ya no existen los mismos niveles de comunicación que se daban desde antes en los penales, hoy los pandilleros que están en la libre, como ellos mismos le dicen, han agarrado mayor fuerza y tienen más territorialidad. Sí. O sea, hoy han perdido los cabecillas presos, que eran los que mandaban antes, han perdido cierto poder, cierta conexión, pero le han agarrado los de afuera y están atacando a la población de una manera peor aún. Y por otro lado, yo te quiero decir, hay cosas que hay que ser creativos. Nosotros tuvimos una época un problema serio de bandas delincuenciales que asolaban el campo. Tuvimos problemas serios de bandas de secuestradores terribles, articuladísimas. Teníamos problemas de bandas de robacarros, de asaltabancos, y fueron desarticuladas a través de mecanismos creativos, pese a la oposición política en aquel entonces del partido FMLN. Hoy le estamos queriendo ayudar, y las medidas extraordinarias hay que revisarlas en su justa dimensión. Hay cosas que ya no valen. Por ejemplo, el tema de dejar sin señal a todo un poblado, porque en el medio de ese o cerca de ese poblado existe un centro penal. Perdóname, eso fue al principio una cosa importante para poder ayudarles, darles un compás de trabajo, de tiempo, para que sacaran los aparatos, los tablets, todas las cosas que metieron durante la tregua que les dieron a estos sujetos, y que se fortalecieron al interior de los penales todo el accionar delictivo por la tregua, era darles un compás de espera. Pero a estas alturas del juego, 2 años después, lo que se tendría que garantizar no es quitar la señal alrededor de los penales, sino que ya no existe un tan solo celular al interior de los penales, porque a mí me parece ya una barbaridad que con todos estos instrumentos. Antes decía, es que no podemos sancionar a los custodios. No, hombre, eso ya les dimos un instrumento, ya tienen hasta un instrumento para hacer compras expeditas. Pero hay otras cosas, como el tema de los traslados. Hoy el ministro decía, bueno, algunos penales los están haciendo reformas en la infraestructura para atender el hacinamiento, y si ellos no tienen el mecanismo para poder hacer los traslados sin andar con tanta burocracia pidiendo permiso a los jueces, entonces se van a truncar las cosas. Entonces, esto para mí, y lo voy a decir con toda claridad, hay cosas que sí han funcionado y en mi criterio deberían de mantenerse, hay cosas que no. Y lo peor que se puede hacer ahorita es ver esto con una visión absolutista o con una visión también desprendida de que no han habido abusos y que no han habido malos manejos de estos instrumentos especialísimos que ahora tiene este gobierno. A la postre, yo creo que lo que tiene que existir es un análisis
tiene que existir un debate profundo sobre todo esto, ver los números, hacer un análisis objetivo que para mi criterio no se tiene que hacer antes de las elecciones. O sea, es populista hacerlo. Tenemos estas medidas vencen el 30 de abril. Por cuestión de tiempo tengo que ir a la pausa, Rodrigo. Cuando regresemos en general, quiero tener su análisis sobre si en esta lucha por recuperar los territorios serán estos abusos o ejecuciones extrajudiciales. De eso hablamos cuando regresemos. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. General, antes de ir con usted, desafortunadamente tenemos que dar esta noticia. El diario de hoy, Deportes, está tuiteando a través de su cuenta oficial que sujetos han asesinado esta noche al seleccionado nacional de ciclismo, Ariel Salamanca, 17 años, luego de que estaba entrenando en el Velódromo Nacional. Ampliación en breve, dice. Una vez más, volvemos al punto. Esas son las situaciones que a uno le causan frustración, porque aquí no se trata, como algunos pensarán en casa, lo que pasa es que como el FMLN gobierno, de repente se le está criticando. No, eso sería independientemente de qué gobierno fuera. Da la impresión de que a veces avanzamos y de repente retrocedemos. ¿Qué está pasando? No, en absoluto. Cuando nosotros venimos a dar opiniones acá, lo hacemos como con la mejor buena voluntad y con la conciencia de salvadoreños que hemos servido al país por muchos años y que nos duele ver esta realidad del país. Es decir, esta situación de delincuencia que estamos viviendo, que tiene muchas causales y ya se han analizado en otras oportunidades, está atentando contra la existencia misma del Estado de El Salvador. O sea, yo no quiero aquí hacer malos augurios, pero la verdad es que la situación del país se está deteriorando a pasos agigantados y yo no veo pues que se tomen las medidas adecuadas para poderlo subsanar. Y eso es lo doloroso. Usted ve un hecho ahí lamentable de una familia que va a estar de luto a partir de este momento, un inocente que muere en circunstancias que no debían de ocurrir, porque la verdad es que pues todos tenemos derecho a hacer nuestras actividades normales sin el temor de que nos va a causar algún daño. Ahora, Luis, tengo 2 minutos para ti en este momento y te pregunto lo siguiente. Esta desarticulación de estos grupos de élite de la policía ilustran que, digamos, se detectó que estaban más allá de la redención y mejor desarticularlo porque se estaban violando los derechos humanos utilizando la policía. Obviamente se puede decir que han habido tal vez un abuso más de alguna vez, pues han habido investigaciones que lo han mostrado de esa forma, pero tampoco siento que es una decisión demasiado visceral en la coyuntura de criminalidad que nos encontramos actualmente en el país, desarticularlos de tajo y no dar una respuesta inmediata. Ya estamos en febrero, todo el mes de enero pasamos sin grupos élite, estamos viendo los coches bombas recientemente, las emboscadas a policía y todavía no se ve una respuesta tan rápida e inmediata que nos pueda dar un resultado óptimo. Es que ese es el punto, pues que tanto las autoridades están comprometidas a vertir una respuesta real. Es que ese es el punto, pues obviamente hay tratados internacionales de derechos humanos, pero tampoco se puede llegar a un extremo de llegar a esto, pues porque se está desperdiciando el recurso humano de estos policías. Inclusive ellos muchas veces lo han denunciado en los medios de cómo los han mandado a zonas en las cuales de tareas de seguridad pública que su entrenamiento les permite dar algo más. No estamos menospreciando a los agentes de seguridad pública, pero cada policía tiene su entrenamiento específico para el área que ha sido destinada. Y hoy que estamos en las vísperas de las elecciones, es importante que los políticos, los que queden realmente en la Asamblea Legislativa, en alcaldías, demuestren ese compromiso que tienen con la seguridad pública de El Salvador y que situaciones y noticias como las que acabamos de leer no sigan sucediendo, porque hay mucha tarea por hacer, tanto la prevención, la represión, la cuestión de reinserción, la atención a víctimas de gente que ha perdido a sus familiares por medio de las pandillas, ya sea civiles o policías. Estamos hablando de 45 policías asesinados, 21 militares el año pasado. Es decir, han quedado desprotegidas estas familias. A eso hay que ponerle mucha atención. A la gente que ha sido desplazada de sus propias viviendas y tuvieron que dejarlas a estas estructuras criminales, que se convierten en casas, destroyen, como le llaman vulgarmente, para cometer ilícitos, armas, droga. Es decir, es bastante grave el asunto, porque al no poder frenarlo, básicamente están mutando
a convertirse casi en carteles como la droga. Inclusive Estados Unidos los ha catalogado así, al nivel de los carteles de droga de México, inclusive los yakuza japoneses, ya lo habíamos mencionado anteriormente, y Estados Unidos no se han dado con cuentos, pues ellos realmente se están previniendo, como decía bien Rodrigo, Donald Trump lo dijo, y no solamente Estados Unidos, Australia, Italia, España, son países que ya dieron la alerta, porque tienen posible migración de pandilleros a sus países. No es algo fácil lo que se nos viene. Rodrigo, tienes la última palabra. Esa es una barbaridad lo que estamos viviendo, una verdadera tragedia nacional. Nuestro país conocido afuera como el país de las pandillas, hechos tan lamentables como la muerte de este deportista, hechos tan lamentables como la muerte de familiares de policías, que hoy ya no se sienten ni seguros cuando van a trabajar a cuidar a los demás, porque ¿quién cuida a sus familias? Estamos viviendo una verdadera tragedia nacional y esto puede y debe cambiar. Pero para eso lo que necesitamos es ver esto con un enfoque objetivo, con un enfoque creativo, desprovisto de esos pasionismos y de esos afanes de mantenerse en el poder o de simplemente estar todo el tiempo en elecciones acusando y echándole la culpa a otro. Yo creo que esto lo que tiene que ponernos a pensar de que queremos verdaderamente cambiar el país. Yo creo que se puede. Yo creo que el país ya no aguanta. La familia salvadoreña ya no soporta esta situación y vamos a un caos, vamos a una situación total de ingobernabilidad. O sea, ahorita vamos paso a paso hacia eso. Y yo creo que lo que tiene que hacer este gobierno es dejarse ayudar y, por supuesto, las cosas definitivamente tienen que cambiar. Tenemos que ser creativos y puede cambiar, porque lo peor y lo más trágico, Carlos, lo más trágico es que esta situación tan terrible que estamos viviendo sea algo de costumbre, sea algo que los salvadoreños se resignen a soportar. Eso es lo más terrible. Podemos y debemos cambiarlo y yo creo que para eso pues es que eso es lo que me motiva a mí para seguir en la política, no porque créeme que es difícil en estas épocas estar en la política, estar otra vez en elecciones. Yo en lo particular pues me la paso mejor en lo privado, pero al final queremos y debemos ayudarle al país. Ok, como decía, nos vamos a quedar, General Corado, Rodrigo, Luis, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 Puntos. Ustedes se van a quedar, mis amigos, con mis amigas de Sin Su Permiso, que también tienen un invitado al que seguramente nos van a contar en este momento. Cuéntanos, Lore, ¿a quién tienen? Bueno, esta noche vamos a estar conversando con los dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Argüello Telles y Miguel Ángel Cardosa. Por supuesto que vamos a hablar del próximo evento electoral del 4 de marzo. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con ustedes, mis queridas amigas. Ustedes, gracias, amigos, Carlos. También gracias por haber estado con nosotros aquí en 8 Puntos. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Vamos a regresar mañana con este compromiso, el compromiso de hablar de los temas de República.